Bueno, buenos días a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Contarles que estos días han sido muy especiales para mí. He recibido la visita de quien es mi padre espiritual. Estuvo con nosotros también una reunión muy linda en nuestra casa con todos los líderes de las casas iglesias. Una reunión muy llena del Señor, muy llena de su Espíritu Santo. Y él andaba muy sensible. Perdió a su esposa Shirley hace como un año atrás y todavía está en el proceso del dolor. Y entonces cuando habla, normalmente yo no lo conocía tan así. Para los que lo escucharon hablar, él hablaba mucho de esto y estaba en el pleno proceso. Normalmente él escucha más, pero ahora quería como compartir con mucha fuerza lo que estaba en su corazón. Y una de las cosas que me gustó fue una historia. Ay, también andaba muy sensible, entonces lloraba cada rato. Y entonces, no sé si me dejó la unción del llanto porque ando muy sensible igual ahora. Rápidamente me quedo así como, uff, no sé qué será. Pero bueno, espero que sea algo de la sensibilidad que Dios nos da para ver lo que Él está haciendo y también ser sensible a su voz y a lo que, bueno, son los desafíos que Dios nos plantea por delante. Contó una historia que yo la voy a repetir ahora, chistoso porque yo hablaba con él ayer por teléfono y me decía, bueno, ya he escuchado tanto esta historia que ya puedes contarla perfecta, digamos, ya puedes hacer referencia. Y es la historia de Louis, que lo escucharon los líderes de las casas de iglesia que fueron el día viernes. Resulta que Craig vive en una casita pequeñita, como dice la canción, una casita pequeñita así, creo que decía la canción. Y entonces, él desde su segundo piso, donde está su habitación, puede ver hacia la calle. En esa semana anterior le habían regalado un libro de un autor cristiano, pero que no es de los que a él le gusta y tiene que haber sido algo que no le gusta mucho porque decidió votar el libro. La verdad es que para los que nos gusta leer, votar un libro es un temazo. Pero él lo hizo, votó el libro porque está muy en contra, yo creo, de lo que dice esa persona. Así que bueno, estaba en su basurero, en la calle, y al día siguiente o a los días siguientes, mientras él estaba ahí levantándose temprano, vio a un hombre, a un homeless, estas personas que no tienen hogar, escarbando en su basura. Y bueno, él pensó para sí mismo y se reía que iba a encontrar en mi basura si hay algo de utilidad dentro de mi basura. Y resulta que el hombre empezó a buscar y encontró el libro. Y empezó a hojear el libro que él había botado y se lo guardó en su mochila. Y entonces él pensó, bueno, este no era el plan no era que alguien se llevara el libro, sino que, bueno, que ese libro fuera al basurero. El cuento es que él se bajó, pasa al primer piso y decide ir a hablar con este hombre. Y además de hablar con él, él tenía como una especie de canasto de ayuda para personas necesitadas y le llevó este también. Y le dice, mira, tengo esto que estamos preparando, si te sirve, tómalo. Y el hombre lo recibió, pero además empezaron a conversar. Entonces estuvieron hablando un rato y le dijo, si quieres conversar conmigo, Craig, mi pastor le dice a este Louis, así se llamaba, Louis, ver en la semana, mis hijos no me dejan que yo te invite, que alguien desconocido entre a mi casa, pero podemos en la escalera sentarnos y conversar. Esa fue la invitación. Es que Craig ya es más viejo, entonces si entra una persona desconocida, los hijos están muy resistentes a que no le vayan a hacer daño. Eh, pero bueno, resulta que Louis llegó el día jueves siguiente y se sentaron y él escuchó su historia. Durante 3 horas conversaron y, bueno, intercambiaron. Después han seguido en estas reuniones viéndose con Louis y en algún momento Louis decidió bautizarse. Él estaba yendo a un hogar donde hay gente que no tiene techo y entonces las hijas como que en la duda le preguntan, bueno, pero averigua cómo es este Louis, si es una persona agresiva, si le gusta engañar, si es un mentiroso. Bueno, fue él a preguntar a ese hogar. Y le dijeron no, que Louis era un tipo bueno, pero que nunca terminaba los procesos. Empiezan estos procesos de rehabilitación, pero no los terminaba. Entonces, bueno, ya tenía el informe que era favorable, había un picnic el domingo también en la iglesia y lo llevó al picnic a Louis. Y ahí Louis dice, claro, yo quiero bautizarme. Y Craig lo bautizó en un río que quedaba cerca de ahí.
pasó un tiempo y como que le perdió el rastro a Louis. Esto fue hace poco, sí, muy poquito. Y entonces resulta que Louis había ido ya a otro lugar, había encontrado trabajo y su vida empezaba a ordenarse. Ya tenía $3,000 en su banca de ahorro y Dios empezaba a hacer lo que hace cuando uno le conoce. Entonces fue muy lindo que después de un rato vio que había también un mensaje en su casa de Louis, le había dejado un papelito que quería hablar con él. Y bueno, Craig contaba esta historia, se volvieron a juntar y le cuenta entonces a este hombre que ha seguido creciendo en su fe. Y yo pensaba, cuando él contó esa historia, ¿cuántas oportunidades nosotros tenemos? De alguien que está absolutamente descartado. Cuando escuché la historia de Louis, que fue hace como 2 días atrás, cuando paso por estos recipientes verdes donde se guarda la basura, no sé si ustedes ven unos hombres que ponen un palo, ¿verdad? Tienen toda su estrategia, ¿no? Para que quede abierta la basura y ellos ya tienen su sistema para buscar. Y yo pensaba, nunca se me habría ocurrido hablar con uno de ellos. Pero cada vez que ahora estoy mirando, estoy pensando, uy, quizás es un Louis. Quizás es una persona que a veces parecen muy sucios por fuera y también desconfiamos de ellos porque pueden dar la impresión que son o ladrones o que quieren hacer algo malo, pero en el fondo hay que tener la capacidad para ver que son personas, seres humanos, y que Dios los ama profundamente y que muchos de ellos, así lo creo, después de escuchar la historia de Louis, me preguntaba a mí mismo, ¿cuánto prejuicio puede haber en mi corazón? Porque si yo analizo bien mi propia vida, ya, quizás yo nunca busqué en la basura, pero sí yo he estado en la basura. Quizás no he abierto uno de esos cajones verdes para buscar basura, pero mi vida sí ha estado muy basureada. Así que, ¿cuál es la diferencia entre Louis y mi persona? Ninguna. Ante los ojos de Dios, ninguna. Pero hay un elemento del cual yo quiero hablarles hoy día y que creo que es muy importante, es acerca de tener fe en lo que Dios puede hacer. Este sermón partió con una dirección y se fue para otro lugar. La verdad yo tenía la intención de predicar de otro tema con la cita que busqué y llegué a este tema, al que voy a predicar hoy, que sí es el tema que apareció publicado. Pero les cuento que originalmente quería compartir de otra cosa. Y que es acerca de la fe, pero no pensé que iba a llegar a este nivel de hablarles. Creo que es más profundo y espero que ustedes lo tomen. Y voy a ocupar como inicio solamente, porque vamos a ver harto la escritura, la historia que aparece en el libro de Marcos, en el capítulo 9, desde el verso 14 en adelante, que es la historia de un joven endemoniado que los apóstoles, los discípulos del Señor, no pueden sanar. Resulta en el contexto, estamos en Marcos 9, verso 14 en adelante, los versículos anteriores nos hablan de la gran transfiguración, del momento de cuando Jesús va con 3 de los discípulos, Pedro, Juan y Santiago, y llegan a un monte y ahí ocurre algo extraordinario, una nube aparece y se aparecen también 2 personajes del Antiguo Testamento que son Elías y Moisés, y que empiezan a hablar con Jesús. O sea, imagínense el nivel de lo que está pasando allí. Y estos 2, Moisés y Elías, dan cuenta de que Jesús es la persona que hay que seguir. Esto suena fácil decirlo, pero yo les pido pónganse en el lugar de Pedro, de Juan y de Santiago. O sea, de partida, ¿cómo sabrían que era Elías y era Moisés? Tendrían aquí un sticker, ¿verdad?, que dijera Elías o Moisés. ¿Cómo sabían que eran ellos? Y también en la conversación, porque se asombran y ven algo absolutamente extraordinario. Y Pedro, en su confusión, como muchos de nosotros, empieza a hacer como un altar para la adoración y a hacer como una especie de enramada para quedarse allí. Porque es tan bueno lo que ha visto que quiere quedarse allí. Es como que llegaste a lo máximo, como que ya no quiero más, aquí quiero estar. Pero también, en un sentido, es arrancar de todas las demás cosas, porque es tan bueno lo que encontré que mejor me quedo aquí y no enfrento todo lo que pueda venir. Prefiero irme ahora que enfrentar todo lo que podría venir. El cuento que Jesús le dice, es necesario que bajemos.
Entonces viene este momento, están bajando y la historia comienza la que vamos a leer ahora. Verso 14 del capítulo 9 de Marcos. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Verso 19. Respondiéndole Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y éste cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se le agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Eso es una contradicción, eso es una paradoja, eso es algo que no va junto. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces, ¿con qué quedamos? ¿Creo o ayúdame en mi incredulidad? Y yo creo que la respuesta del padre del hijo que está sufriendo representa a muchos de nosotros. No, si yo te creo, pero ayúdame a creer. Señor, yo creo que tú puedes sanarme, pero ayúdame a creerlo. Señor, yo creo que tú puedes salvar mi matrimonio. Lo creo, pero ayúdame, Señor, para creerlo. Yo creo, Señor, que tú puedes salvar a mi hijo. Lo creo, pero ayúdame a creerlo. ¿No son también sus oraciones esas? ¿No somos también nosotros parte de esa contradicción? ¿De esa humanidad? ¿De esa fragilidad? Porque hay momentos en que somos leones de la fe. Cuando estábamos cantando ahí, que ruja el león, yo imaginaba varias cosas, algunas no tan piadosas y otras, porque saben que hay un partido hoy día en la tarde, que ruja el león, ¿no? Yo decía, bien, que ruja el león. Muy bien. Pero por otro lado, yo pensaba, uy, que ruja el león, ¿no? Que en el fondo aparece Jesús, ¿verdad? En medio del escenario. Me acordaba del escritor C.S. Lewis, que en un libro, se llama, ¿cómo se llama el libro de C.S. Lewis sobre las crónicas Narnia, no, del problema del dolor, el problema del dolor. Ya saben que ahora uno tiene que esforzarse para recordar todo y no quiero quiero entregarme a no acordarme. Entonces, en el libro El problema del dolor, C.S. Lewis dice que tenemos que imaginarnos, cuando aparece el Señor en escena, vivimos en un mundo que parece que estuviéramos rodeados de muchos perros salvajes. Imagínense perros temerarios, digamos, perros terribles, no sé, un Rottweiler o qué otro perro que pueda ser tan peligroso, ¿no? Que están ahí ladrándonos todos los días. Pero aparece el león, el Señor. Y ya no te importan los perros, porque apareció el león. Porque Él es más poderoso que todo lo demás. Todo lo demás se empequeñece, se achica
cuando aparece nuestro Señor. Y por eso es tan importante este concepto de la presencia del león, la presencia de Cristo rugiendo en nuestra vida. La cuestión es si todavía estamos mirando o no a los perros, si todavía estamos entretenidos con el miedo. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Jesús le había dicho antes una frase que pasa como escondida. Le dice, al que cree, todo le es posible. O sea, le dice, si tú crees, todo es posible. Así le dice. Pero él, en vez de agarrarse a esa palabra, sigue todavía, no, si yo te creo, como su impulso. Pero ayúdame en mi incredulidad. Es una contradicción, pero refleja la situación de muchos de nosotros. Aquí hay un principio clave y aquí donde cambió el sermón. Porque pensaba un poco hablar acerca de eso, cómo fortalecer la fe, aunque quizá al final lleguemos a este punto. Pero quiero que ustedes y yo podamos hoy día descubrir que la raíz de todos los males en nuestra vida, la raíz de todo el pecado con el cual estamos luchando y no podemos vencer, la raíz de nuestros miedos, de nuestra ansiedad, la raíz de nuestras decepciones, de nuestras incongruencias, está en el hecho de que no le creemos a Dios. La raíz de todo lo que nos sucede, todos los males que nos suceden, es porque no confiamos en Dios. Y ese es el nuevo rumbo de esta palabra hoy día. No solo cuando uno tiene falta de fe vive la frustración que sentían los apóstoles en ese minuto, yo creo. Cuando Jesús dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿A quién se refería? ¿Al Padre? ¿A los discípulos? ¿A los escribas que estaban ahí discutiendo? ¿Al resto de la multitud? ¿A quién se refería? A todas las anteriores. A todos los que estaban ahí. Al papá, a los discípulos, a la multitud, a los escribas. ¿Hasta cuándo? Jesús como que se enoja, ¿no? La Escritura señala que en muchas y variadas formas no solo está la frustración de que el hijo no es sano, no se produce el milagro. Recuerden que en muchos lugares que Jesús fue, no hubo milagros porque la gente no creyó. El gran problema en Nazaret, en el mismo lugar donde Jesús nace, la gente no le creía. Entonces no había mucho milagro. Entonces la fe tiene un rol muy importante, al parecer, en nuestra relación con Dios. No solo cuando nos salvamos, sino que en nuestra vida diaria, cómo vivimos. Cuando hay incredulidad es porque no estamos confiando en las promesas de Dios para nuestra vida. Y cuando eso ocurre, van a llegar muchas cosas a nuestra vida. Ansiedad, vergüenza, indiferencia, remordimiento, codicia, envidia, lujuria, amargura, desaliento, orgullo. Todos estos son brotes de una vida que no cree en Dios. Y esto es lo interesante para mí. Porque a veces decimos, ¿de dónde viene toda esta maldad? ¿Y cómo vamos a poder llegar a esta conclusión? Y aquí yo escuché esto de un famoso predicador, en realidad un estudioso de la Biblia, que él habla acerca de el pasaje de Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. Y yo creo que la mayoría de los que está aquí se sabe este texto, aunque quizás no se sabe la cita, pero sí se sabe el texto. Porque la raíz de todos los males es... ¿Se lo saben, ven? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice que todos los males, ¿no? La raíz de todos los males. Ahora, la cuestión es, voy a leer el texto completo para que así tengamos una idea más completa. Primera de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron. Hay otra versión que dice, traspasados, dice, con muchos dolores. Ahora, esto no quiere decir que cada vez que pecamos estemos pensando en el dinero. O sea, si yo tengo si estoy viendo algo que no debo ver, no es que yo esté pensando además en el dinero. O si, qué sé yo le miento a alguien, no necesariamente estoy pensando en un billete de 1.000 o de 20.000.
No es que cuando yo codicio algo del otro, tengo mentalizándome aquí una imagen de unas monedas de oro. No es así. ¿Qué quiere decir entonces cuando hablamos del amor al dinero? Tiene que ver que todos los males que hay en el mundo vienen de un tipo de corazón. Vienen de un tipo de corazón. Del corazón que ama el dinero. De ahí viene el mal, pues no del dinero en sí mismo. El dinero, ¿qué es lo que es? Un medio, nomás un papel. Pero el amar el dinero, dice la Escritura, es el raíz de todos los males. Entonces la pregunta es, ¿qué es amar el dinero? Ahora, no es venerar el papel. No sé, ya di la ofrenda, así que tengo unos dólares, voy a viajar. Entonces tengo aquí un billete de $1. Ahora está recaro, está como a 1.000 pesos casi. Entonces no es que yo vea y digo, oh, te adoro, ¿verdad? Te miro, George Washington. Sino que no se trata de ese tipo de veneración. Me acordaba así del tío rico, no sé si ustedes cuando niños leyeron la historia, ¿sí? Cuando el tío rico se tiraba a ese depósito lleno de monedas. ¡Wow! Y yo lo veía, yo quiero un depósito así. Cuando niño yo quería. Ahora, si lo piensan bien, es bien duro, ¿no? ¿Se imaginan un piquero en esas monedas? El clavado que te vas a dar. Pero bueno, eso es lo que más me puedo yo representar en mi cabeza parecido a amar el dinero. Pero en realidad, ¿qué significa esto de amar el dinero? Responder esta pregunta requiere preguntarse entonces primero otra pregunta, que es el dinero. El dinero es un símbolo que representa a los recursos humanos. Es lo que yo puedo obtener con los recursos humanos. El dinero es lo que yo puedo obtener con mi esfuerzo. Eso representa el dinero. El dinero es la divisa de mi propio esfuerzo. Eso es el dinero. Y aquí es interesante contrastarlo con las palabras del Señor en Isaías 55:1 que dice, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Qué interesante, ¿no? O sea, la invitación del Señor es sin dinero. El dinero, entonces, representa nuestros esfuerzos humanos. Entonces, el que ama el dinero es aquel que cifra sus esperanzas, busca sus placeres y deposita su confianza en lo que pueden ofrecer los recursos humanos. Entonces, el amar el dinero es tener fe en el dinero, es decir, fe en los recursos humanos. Creer que el dinero suplirá tus necesidades y te puede hacer feliz. Eso es amar el dinero. Interesante. El amar el dinero es la cara opuesta a confiar en las promesas de Dios. No se puede amar el dinero y confiar en Dios al mismo tiempo. Es uno o lo otro. No se puede ser una persona que ame las dos cosas. O amarás más a uno o amarás más al otro. Pero no se puede amar a los dos al mismo nivel. Cuando no creemos las promesas de Dios, sino que confiamos en nuestros propios recursos, esa es la base de todos los males de nuestra vida. Cada vez que yo confío más en mí o en mis recursos o en los recursos de otros que en Dios mismo, esa confianza apartada de Dios es la raíz de todos los males. Esto le ocurrió a Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén. El Señor les había dicho, ciertamente el día en que ustedes coman de ese fruto, ustedes van a morir. Pero ellos no le creyeron a Dios, le creyeron al diablo. Eso es confiar más en los recursos de otro. Incluso le dice el diablo, van a ser como Dios, van a ser poderosos, van a tener ustedes ahora el timón. Es decir, confías en ti mismo. Nosotros a veces como cristianos luchamos con esto porque decimos, bueno, tenemos talentos, tenemos dones, pero no confíes en ellos. Tenemos que confiar en Dios, confiar en el Señor, en lo que Él puede hacer. Entonces, en primer lugar, la raíz de todos los males es no creerle a Dios. En segundo lugar, el tema de la incredulidad en las promesas de Dios no es algo que ocurre en un momento de nuestra vida. Hay personas que creen que primero no eran creyentes y cuando hacen su decisión por Jesús dicen, yo ahora gané la batalla de la fe, ahora le creo a Dios. Y como que desde ahí en adelante
ustedes ya no necesitan crecer en la fe, porque ya la tienen. Dicen, no, ya creo que Jesús murió por mí, creo que Él pagó por mis pecados, y se establecen sobre esa base. Pero la vida cristiana tiene que ver más con lo que pasa desde esa cruz en adelante. Lo que sucede con tu vida y mi vida es algo más lo que ocurre hoy que lo que ocurrió hace 2000 años atrás. Ciertamente se fundamenta en mi fe en lo que pasó hace 2000 y tantos años atrás, cuando Jesús muere y resucita, asciende y ya pronto vuelve, sino que desde ahí ocurre algo, desde ahí yo tengo un ancla para mi fe. Entonces, si Jesús dijo eso, si Jesús hizo eso, yo le creo en todo lo demás. Y la vida del cristiano es creerle a Dios desde ahí en adelante. Creerle a Dios desde ahí en adelante en todas las cosas de nuestra vida, no solo en nuestra salvación. Esto es lo que la Escritura llama la batalla de la fe. Y miren qué interesante, leímos el verso 10 que decía, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, pero miren lo que dice el verso 11, justo debajito, y el 12. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Es decir, ¿de qué? De amar el dinero, de confiar en el hombre. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y verso 12, miren qué interesante. Pelea la buena batalla de la fe. Hermanos, la fe es algo que tenemos que batallar. Tenemos que pelear el creerle a Dios. Porque todo el tiempo el diablo nos está diciendo, no va a resultar, no vas a poder, esto no se da en ningún caso. La estadística señala que en ningún caso ha sido de esta manera, nunca ha funcionado, contigo tampoco va a funcionar. Y es ahí donde nosotros tendremos que dar la batalla de la fe. Y todos nosotros, imagínense la vida que tendríamos si le creyéramos a Dios realmente. Si pusiéramos nuestra esperanza en Dios en todas las decisiones que tenemos, en vez de confiar en nuestros recursos, en vez de confiar en nuestra inteligencia. A veces queremos evangelizar a nuestros hijos y como que no, ya lo voy a agarrar por acá, lo voy a hablar por allá. O a veces tenemos un amigo que no es cristiano y nos ponemos de acuerdo con nuestra esposa, ya lo vamos a invitar y le vamos a hablar algunas cosas bonitas y luego, ¿de qué estamos hablando, digamos? ¿Confiamos o no confiamos en Dios? Y en todas las áreas de nuestra vida. No solo en el área de mi fe personal, sino en lo que Dios puede hacer a través de mí. Miren, y este sí es un texto muy clave, Romanos 4, del 19 al 21, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, versos 19 al 21, y dice, y sin debilitarse en la fe, Abraham, está hablando de la vida de Abraham, si tienen que ver los versículos anteriores, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido, verso 21, de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham no titubeó. Este es el padre de la fe. No titubeó. Pero toda esta gente, como Abraham, siempre decimos, eran personas como nosotros, ¿no? ¿Lo creen así? ¿Que Abraham era un hombre como tú? ¿Sí? Sí, decimos eso, ¿no? Pero este Abraham tenía fe. Tenía fe. Es decir, era un hombre ordinario, común y corriente. Es decir, circulaba sangre por sus venas, tenía pulmones, tenía corazón, tenía 2 pies, supongo. Era como tú y como yo, pero tenía fe. Y a mí me encanta lo que dice aquí, cuando la Biblia señala que Abraham primero contempla su cuerpo. ¿Pueden imaginarse un hombre de 100 años mirar su cuerpo? ¿Qué es lo que encuentra allí? Arrugas, ¿qué más? Un vejestorio. ¿Hay alguna posibilidad? Como que ya no, ya. Como que yo me veo y digo, ya como que estoy listo. Ya como que te están midiendo el cajón.
Como que ya estoy escogiendo el traje ya. O sea, el terno que quería, con el cual quiero irme. Si uno se ve a sí mismo, y después yo me imagino a Abraham mirarse y se mira. Y después mira a Sara. ¡Uah! O sea, miren lo que está ocurriendo. Abraham no es que es como el avestruz, no esconde la realidad, ¿me entienden? No es que, no, si Dios puede, Dios es poderoso. No funciona así. Es imposible. No se puede. Esa es la realidad. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Mira, no se puede. ¿Ve? No se puede. No se puede. Pero pese a eso, dice, no titubeó en incredulidad, sino que confió en aquel que le había prometido. Porque él creía que este que le había prometido podía hacer cualquier cosa. Verso 17 dice que aquel que le daba vida a los muertos y que a lo que no es, dice que es. Ese es el Dios que tenemos. Pero hay que mirarlo y hay que lucharla. ¿Cómo habrán sido los conflictos de fe en la vida de Abraham? O sea, yo creo que son conflictuados. Si te miras y ves a este viejo de 100 y la señora de 90, las posibilidades de tener un hijo, hermanos, díganla. 0,0. No que 0,1. 0,0. Entonces cuando pienso yo en este Luis, el amigo que ahora tiene mi pastor, ¿qué posibilidades tiene un hombre de que sea transformado, que deje de ser un hombre que está comiendo basura y ahora pueda tener su propia vida, su trabajo y una esperanza? 0. Pero hay un Dios que puede transformarlo. Hay un Dios que cambia nuestras historias. Hay un Dios que interviene. Entonces no tengan miedo a mirar su realidad. Nosotros no pretendemos tener un evangelio, un cristianismo que como que vivimos así como desconectados de la realidad. No, hermano. Hay problemas y hay problemas serios. Hay problemas muy graves. Hay situaciones que para nosotros son imposibles. Y todos los que estamos aquí vivimos situaciones muy difíciles, bien imposibles. Todos los que estamos aquí. Todos. No hay ninguno de ustedes que sea la excepción. Todos los que estamos aquí sufrimos y tenemos situaciones en que nuestra fe va a ser sometida a prueba. ¿Y qué podemos hacer? Señor, arréglame la cuestión, arréglame el problema. Pero el Padre hace una oración muy potente. El Padre se da cuenta y le dice, auméntame la fe. Auméntame la fe. Y Dios va, si ustedes hacen esa oración, ojo cuando la hagan, pero tienen que hacerla, Dios les va a enviar oportunidades para que su fe crezca. Así nomás es. ¿Verdad? Porque uno como que quiere la respuesta, pero no quiere el camino. Quieres tener ya el resultado aquí en la mano, pero no quieres vivir el proceso. Y entonces el proceso es traspasar desde nuestra confianza, pasar a la confianza plena en Dios. Y ese proceso es bien difícil porque hay como que despegarse de nuestras propias capacidades, de nuestra inteligencia, de nuestros años como cristianos, de lo sabio que yo puedo ser, de tantas cuestiones. Es un desafío, no es algo menor. Pablo dice que es una batalla, ¿no? ¿Y saben lo que ocasionó cuando Abraham le cree a Dios, pese a todo lo que estaba viendo? Sus ojos le dijeron una cosa, pero Abraham le creyó a Dios. Dice la Biblia que esto glorificó a Dios. Esa fe es la que glorifica a Dios. ¿Quieres darle la gloria a Dios? Ten una fe, que le crea. A veces pensamos que glorificar es como dar 3 glorias a Dios. No quiero menoscabar ni insultar a mis hermanos pentecostales. Pero obviamente es más que eso. Obviamente es más que levantar la mano y decir gloria a Dios. Es confiar en Él plenamente, con todo mi corazón, en lo que Él va a hacer conmigo. Yo creo en todas sus promesas. Cuando le creo a Dios, le honramos. Cuando yo no le creo a Dios, le deshonro. No hay peor deshonra que decirle a alguien, no confío en ti. Son los insultos más grandes que nosotros podríamos recibir. Imagina, oye, Waldo, no creo en ti. ¿Qué hacemos con eso? Difícil, muy ofensivo. Muy ofensivo. Y cuando le decimos eso a Dios, Señor, te amo tanto,
te quiero tanto, pero no te creo, ¿cómo se siente nuestro Señor? Lo deshonramos. Eso es, no le damos la honra de vida a su nombre. No le estamos diciendo a Él, Señor, yo te creo con todo mi corazón porque para ti no hay nada imposible. Eso se trata. Por eso muchas veces el Señor nos dice que seamos como niños, ¿no? Una fe abierta, completa, plena. Parece que mientras más viejos nos ponemos, nos volvemos más desconfiados. Como hemos tenido heridas con gente a nuestro alrededor, o nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos nos han herido, empezamos a cerrar el corazón. Pero no le cierren el corazón a Dios. No le cerremos el corazón a Dios. Es que tú me dirás, una vez yo le pedí, pero no me respondió. Quizás faltó. Quizás tienes que seguir tocando la puerta. Quizás tienes que esperar la respuesta del Señor. Y yo sé que algunos ya empezaron a negociar teológicamente con el tema de la voluntad de Dios. Ya lo hicieron. ¿Y si no es la voluntad de Dios? Que mi hijo se salve. Que eso no sea la voluntad de Dios. Que no sea la voluntad de Dios que mi vida pueda ser una vida que refleje la gloria de Dios en todos los ámbitos de mi vida personal, en mi paz interior, en mi gozo, en la provisión que Él me da. Eso ha de ser un reflejo de la presencia de Dios. ¿Eso no acaso? Todo yo le puedo pedir a mi Señor. Yo creo que cuando la Biblia dice esto de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, es claro algo que esté al margen de la voluntad de Dios. Señor, ayúdame para robar el banco que está ahí en la esquina, porque con eso yo voy a dar el diezmo y vamos a construir el templo. Vamos a sobornar a la vecina y está todo resuelto. O sea, en el fondo uno empieza a decir y uno dirá, ¿acaso Dios va a honrar eso? ¿Dios va a responder esa oración? ¡No! Por si acaso, se lo respondo yo al tiro. No lo va a responder porque eso está fuera de su voluntad. Cuando nosotros pedimos cosas que son abiertamente en contra de la voluntad de Dios. ¿Será acaso que yo tengo otra mujer que va a aparecer en mi vida y que Dios me bendijo con otra hermana? ¿De qué estamos hablando? ¿Es para toda la vida? ¿Dios quiere esto para siempre? O sea, yo no puedo andar negociando con Dios, con cosas que yo sé cuál es la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad, miren, nuestro Padre es un Dios amoroso, es bueno, créanlo por favor. La Biblia dice que hay que creer que Dios es bueno. O sea, ¿qué Dios tenemos? Hay que creer que Él existe y que Él premia a los que le buscan. Eso nos habló el día viernes en la noche el Craig, mi pastor, con todos los líderes que estaban ahí reunidos en nuestra casa. Y yo pensaba, no me había dado cuenta de ese detalle. Él es premiador de los que le buscan. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? Buscarlo. Buscarlo. ¿Para qué? Eso, para ganar los premios que Él tiene para mí. Suena tan loco, ¿no? Pero si Él me lo dijo, me lo puso allí, ¿no es para que yo lo crea? Claro que sí. Ahora, ¿qué debiéramos hacer? Ir a hacer inmediatamente terminando este culto. ¿Qué debemos que hacer? Buscar a Dios, váyanse rajados, enciérrense en su habitación, métanse en el baño aquí a la vuelta, hay varios baños. Busquen a Dios. ¿Y qué va a pasar allí? Él les va a premiar. Él nos dio la clave. Él nos dijo el cómo. Y ahí está, y no lo usamos. ¿Por qué? Porque no le creemos. Porque si le creyéramos a nuestro Dios, todo lo que Él nos dice, todo lo que Él nos propone, eso haríamos. Si Dios me dice 3 pasos para acá, ¿cuántos son? ¿Y 4? No. No se vengan con los super espirituales, ni los que se creen superiores. Si Dios te dijo 3, 3 son. Y después te dice el Señor, vamos con 2 pasos al frente. ¿Cuántos son? 2 nomás. No 1, 2. La obediencia es mi manera de glorificar a Dios porque yo le estoy diciendo, te creo en todo lo que me dices. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, es el confiar en el poder del hombre, en tu propio poder o el poder del sistema. Ese es el drama. Si estamos dispuestos a creerle a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, pese a que los números no dan, pese a que las estadísticas juegan contra.
Si mi meta es glorificar a Dios, debo proponerme confiar en sus promesas. ¿Para qué? Para glorificar a mi Señor. La fe que glorifica a Dios es la que confía en sus promesas como forma de obtener la felicidad. Me encantó eso. Porque ciertamente uno dirá, bueno, pero aquí no estamos para ser felices. Pero dice la Escritura, bienaventurados. Y la palabra bienaventurado en el español nuestro es felices. Felices los que buscan a Dios. Felices los que descansan en Él. Esa es la felicidad real y plena. Entonces hay una esperanza de felicidad para los que confiamos en el Señor. No es solo la fe para la salvación, vuelvo a repetir esto, sino que es la fe en sus promesas para nuestra vida diaria. De eso se trata. Y por último, en el punto 3, mi fe o incredulidad determinará la forma de vida que tendré o que tengo. La fe en las promesas de Dios, si yo soy un hombre que le crea a Dios, si pongo todo lo que yo tengo de lado, toda mi confianza en mí mismo la pongo de lado, ¿qué tengo que poner de lado? Mi posición, por ejemplo. Mi posición. ¿Cuál es tu posición? ¿Has logrado algo? Déjalo. Tu posición. Tu prestigio. Tu dinero. Tu poder. Tus capacidades. ¿Sabes cuál es el resultado de vivir una vida basada en esto? En tu posición, en tu dinero, en tus recursos. ¿Sabes cuál es el resultado de esto? Es una vida egoísta. El que tiene más, créanlo o no, las personas más ricas de este mundo quieren tener más, aunque no les parezca, no se conforman. Y son muy egoístas, se vuelven enfocados hacia sí mismos. Se vuelven orgullosos. Y les viene la ansiedad. Y como no les basta con lo que tienen, se vuelven lujuriosos y abusan de otros. Se llenan de temor. En cambio, la persona que vive confiado en las promesas de Dios dará frutos en su vida. Frutos de amor para otros. Porque el que busca a Dios sale beneficiado, pero siempre Dios beneficia a otro a través de mi vida. Mira, cuando yo busco a Dios, soy un mejor esposo. Estoy seguro, seguro. Cuando busco a Dios, soy un mejor padre. Seguro, 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 seguro. También puedo ser un mejor pastor cuando busco a Dios. Cuando busco a Dios puedo ser un mejor amigo. En cambio, cuando me voy por el otro camino, nada bueno. La persona que busca a Dios y confía en sus promesas, encuentra su satisfacción en Dios. Estoy satisfecho con lo que tengo. Hay tantos testimonios que podemos dar aquí. Saben, Dios a ustedes y a mí, el Señor nos va a bendecir, seguro, seguro. Pero hay algo que es más potente que esas bendiciones a veces externas, que yo digo es ese grado de satisfacción que Dios nos da con las cosas simples. Y nos sentamos, nosotros vivimos cerca de la playa, todos los que estamos aquí al menos vivimos en la región, no hay mar cerca. Y podemos sentarnos en la playa y contemplar las maravillas del Señor. Y llegamos. ¿Qué Netflix? ¿Qué cine? ¿Qué gastos? ¿Qué pagar esos cafés tan caros? Ahí estoy, yo ya llegué. Porque uno llega a una satisfacción profunda, simple, sencilla, con una paz que solo Dios puede dar. ¿Por qué? Porque estoy confiado en el Señor. Vivo confiado en Él. La persona que confía en Dios es una persona confiada. Está descansado. Créanme que este sermón comenzó con mi propio problema de ansiedad, de las cosas que no puedo controlar. Este sermón surgió de mi propia ansiedad. Y ahí el Señor, pa, 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 y después con amor me abrazó. Pero en el fondo su palabra me confronta. Porque ¿por qué hay ansiedad en mi corazón? ¿Por qué me pongo nervioso por las cosas? ¿Por qué necesito tomar pastillas para los nervios o para poder dormir? ¿O por qué necesito, no sé, algún tipo de
sucedáneo en mi vida que me dé ciertas cosas que provoquen paz. ¿Por qué? Porque no estoy confiando en Dios. Es una mala noticia, hermanos, pero a la vez es una buena noticia. Es una mala noticia porque nos dice que no confiamos en Dios, pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que esto se puede remediar. Que no tengo por qué seguir viviendo así. No tengo por qué seguir confiando en mis propios recursos. Puedo confiar en Dios. Esa es la buena noticia. Puedo poner toda mi esperanza en el Señor. Vayan a sus casas y enciérrense y busquen a Dios. Y el Señor les recompensará. Pongan toda su esperanza en el Señor. No confíen en sus propios medios. Confíen en el Señor. No confíen tampoco en lo que les diga la gente. ¿Se han dado cuenta que a cierto tiempo aparece alguien al lado y nos dice, no, pero no va a resultar? No, tú eres un poco orgulloso. No, tú como que te crees especial, ¿ah? Como que Dios a ti como que te tiene como favorecido, ¿no? Nada, hermano, a mí no me interesa lo que los demás piensen. Voy a buscar al Señor con todo mi corazón. Punto. Punto. Y voy a entregarle mi vida completa a Él y toda mi confianza a Él y Él se encargará de mí. Yo sé, y a algunos de ustedes ya les he hablado, que algunos de ustedes que son conversos nuevos, algunos le han dicho, y aquí viene el golpe, no, a ti tienes el primer amor, pero ya se te va a pasar. ¿Verdad? Esto, compadre, no sé quiénes lo invitan, instrumentos del diablo dentro de la iglesia. O sea, ¿cómo es que se te va a pasar? No se te tiene que pasar. Y puede que a algunos de nosotros sí se nos pasó el primer amor. ¿Y por qué? Porque ahora vivimos nuestros propios recursos, pues. Ya lo andamos cantando en la calle. ¿Por qué? Porque andamos llenos de nervios. ¿Por qué ya no andamos mirando todos los pajaritos y las flores y las cosas? Porque estamos enfocados en nuestro problema. Porque nuestra mirada, en vez de ponerla en el Señor Jesucristo, la ponemos en nuestras capacidades. Y quizás la mala noticia es que no damos el ancho, no somos suficientes. Nadie es suficiente para hacerte feliz. Nadie es suficiente para darte seguridad. Nadie es suficiente para proveerte. Conozco personas que estaban aferradas a la empresa, ¿no? Y esa empresa al final era su gran esperanza. Terminó con un reloj de oro, ya no se ocupa mucho eso. Y buenas noches. Y pusiste toda tu esperanza creyendo que ellos cuidarían de ti. Y no ocurrió. Y no va a ocurrir. Porque solo Dios puede suplir mis necesidades y tus necesidades. Solo Dios puede traer esa esperanza cierta de que los milagros en mi vida sí van a ocurrir. No, si los milagros ya no ocurren. Ya pararon hace como 2000 años atrás porque no sé por qué razón pararon con los apóstoles. No, eso no es el Evangelio, lo rechazo. Lo rechazo. Porque la Biblia me declara que mi Dios está vivo. Y es el mismo Dios que tuvo Pablo. Es el mismo Dios que tuvo Abraham. Es el mismo Dios que abrió el mar. Es ese mismo Dios. Leyendo la historia del Antiguo Testamento, siempre yo pensaba, imagínense, como yo vengo de niño en la iglesia, uno escucha las historias y de repente como que te crees cosas que después Dios tiene que enseñártelas de nuevo. Pero yo pensé que el problema del pueblo de Israel, los 40 años en el desierto, se dieron cuenta que, no sé si han visto alguna vez el mapa de cómo fueron esas vueltas que se dieron, tenían que cruzar ahí desde el Sinaí y entrar nomás, era como más o menos corto. Algunos pocos días ya estaban. Pero se demoraron ¿cuánto tiempo? 40 años. Y yo pensé tenían un problema de GPS, ¿verdad? ¿Verdad? Como que ellos en la suya, no le achuntaban nunca a la dirección. Yo me siento muy identificado con eso porque tengo muy mal sentido de orientación. Yo con suerte sé que el mar está por allá, creo. Y entonces, no es un problema de GPS. ¿Saben por qué el pueblo de Israel se demoró 40 años? Porque el Señor cuando les dijo que entraran, no quisieron entrar. Enviaron 12 espías, 10 con un pésimo reporte y 2 que dijeron la verdad. La verdad es que sí había gigantes, pero Dios era más poderoso que los gigantes. Y si Dios le había dicho que le iba a dar la tierra, se le iba a dar. ¿Y de dónde venían ellos? De que Dios le abrió el mar, que salieron sin ningún rasguño y salieron con toda la riqueza de los egipcios. Pasaron en seco el mar, ¿verdad? Porque el Señor se los abrió.
Y uno se pregunta, bueno, con eso ya, todo lo demás, fácil. Po. O sea, si Dios abrió el mar, matar a los hijos de Anac, eso es pan comido, ¿no? Claro que lo es, pues. Pero ellos dudaron y deshonraron a Dios. Y Dios no aceptó eso. ¿Y saben lo que hizo? Les dijo, toda esta generación, ustedes no van a entrar, pero sus hijos sí. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, dijo, ¿saben? No entraremos ahí porque moriremos nosotros y nuestros hijos serán malditos por esta decisión que tomaremos. Y el Señor le dice, no, tus hijos sí van a entrar, pero tú no. Y murieron en el desierto. Toda esa generación quedó allí, no entró. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. Y yo pienso, ¿cuántos de nosotros, cuántas vueltas nos queremos dar todavía? ¿Cuántas vueltas te quedan todavía? Ya, ¿cuántos de ustedes ya córtenla? ¿40 años y más? ¿Cuánto queremos seguir dando vueltas y no realmente cruzar esa línea de fe y decirle, Señor, yo te creo realmente? ¿Por qué están nuestros pecados? ¿Por qué las maldades en mi vida y las maldades en este mundo? Es porque no le creo a Dios. Porque si no encuentro mi satisfacción en Dios, la buscaré en otro lugar. Toda la inmoralidad viene porque no me siento satisfecho con Dios. Toda mi avaricia viene porque Dios no es mi fuente de sustento. Todo mi egoísmo nace del hecho que yo no le creo que hay un Dios que provee más que suficiente para mí y para bendecir a otros. ¿De dónde viene mi orgullo? Mi orgullo viene que yo no creo que hay un Dios que es todopoderoso, mucho más sabio que yo, que puede encargarse de mi vida. Por eso soy un orgulloso. Y del orgullo viene la rebelión. Y el hombre rebelde se va en contra de Dios. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero ser enemigo de Dios. Y necesitamos acercarnos al Señor, quizás esta mañana, y pedirle perdón por eso. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. O sea, la vida que ahora tengo, la vivo por la fe en Jesús. Vivo confiado en Jesús. Esa es la nueva vida, hermanos. ¿Qué pensamos que es la nueva vida? La vida es la vida confiada en Dios. ¿Eres nacido de nuevo? Confía en Dios. ¿Somos aquí creyentes de verdad? Confiemos en Dios entonces. Porque esa es la evidencia. Si confiamos en Dios. ¿En qué cosas? En todas las cosas. En tu problema, también en tu problema. En tu insatisfacción, también en tu insatisfacción. En tu dolor, también en tu dolor. En tu problema que parece más grande que una montaña, también en ese caso. ¿Hay algo más grande que Dios? No. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Es mayor que tus problemas? La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Jeremías 17, del 7 al 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Cuando Pablo dice en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, es cuando está anciano. Y él mira para atrás y dice, Señor, yo he guardado la fe. He sido un hombre de fe. Te he creído hasta este punto de mi vida, yo te creo. Eso es la vida cristiana. Y hay que pelearla porque no es fácil, hermanos. Entonces, ¿cuál es el género que nace de lo que dice el Señor? Esto no sale con oración. Es la fe. La fe es lo que tiene que crecer. No se trata necesariamente de la liberación. Nosotros hemos pensado cada vez, para liberar a alguien, oremos y ayunemos antes de... ¿Verdad? Pero la clave de esto es nuestra fe. ¿Le creo a Dios que lo va a hacer? ¿Y qué hace en nosotros? ¿Qué provoca en ti y en mí la oración y el ayuno? Es intimidad, es confiar en Él, es reconocer quién es Dios. Si no confías en Dios, búscalo, conócelo, recíbelo en tu corazón y permite que Dios empiece a hacerse cargo de tu vida. Termino con un siguiente ejercicio.
Y antes del ejercicio les leo esta cita maravillosa de Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Dios va a hacer todo en el hombre y la mujer que le crea. No hay límite para la obra de Dios en aquel hombre y mujer que le cree, que le cree. ¿Alguno de ustedes esta mañana se identifica con el padre del menor que estaba endemoniado? ¿Y es tu oración también, ayúdame en mi incredulidad? ¿Es la oración de alguno de ustedes aquí esta mañana? Señor, ayúdame en mi incredulidad, no te creo. Te amo tanto, pero no te creo. Voy a leer algunas promesas que aparecen en la Escritura. La Biblia está llena de promesas, pero voy a leer algunas solamente. Primera de Juan 5:11. El testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esa es una promesa. ¿Quieres tener vida eterna? Recibe a Jesús en tu corazón y tendrás vida eterna. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿No les parece algo maravilloso? Es una promesa. ¿Cuándo opera? Cuando yo voy, le confieso mis pecados. Eso tengo que hacer. ¿Y cuándo lo hago? Todos los días, pues. Todos los días le confieso a Dios. Y ahí está la promesa. ¿Y qué pasa después de que yo le confesé a Dios? ¿Cómo está mi vida? Limpia de todo mal, sin pecado. ¿Pueden creerlo? Yo lo creo porque aquí dice la Biblia. Por muchos años yo viví esclavizado en mi propia justicia, hasta que descubrí este pasaje maravilloso. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. ¿Se cansa Dios? No dice aquí que se canse. O sea, puedo ir cada día con mis tonteras y le entrego otra vez. ¿No les parece algo genial, algo increíble? No abusemos, pero qué maravilloso es. Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. ¿Creen eso? Interesante, ¿no? ¿Lo creen de verdad? ¿O solo aquí están como el lorito repitiendo esta mañana, amén? ¿Lo creen de verdad? En su profundo ser. Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Les parece que antes que nos vayamos de aquí, vayamos delante del Señor y hallemos descanso para nuestras almas? Porque se puede hacer ahora. Eso dice la Biblia. Podemos descansar ahora, en este minuto, en este momento. Todos los que ustedes estén cansados y cargados, vayamos a Él ahora esta mañana. ¿Y qué va a hacer Él? Nos va a traer descanso. ¿Lo creen? No. Si lo creen, hoy día es el gran día. Pero hay que creerlo con todo nuestro corazón. Te creo, Jesús. Te creo como tú lo haces, como tú lo dices. Hechos 1, 4 y 5. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Creen que Dios puede bautizarnos con su Espíritu Santo? Esto es algo increíble. Esto es algo maravilloso. Uno de mis hijos hablaba esta semana que había ido a un encuentro especial. Y vino alguien para orar por él. Y lo trataba de empujar para que se cayera. Es que a veces en la iglesia evangélica está eso de la unción de la caída, ¿no? Déjenme terminar la historia antes que me critiquen. Entonces lo que hizo este hijo, como que dijo, no, veo que me está empujando, así que se puso en el espíritu opuesto. Y después llegó alguien, dice, no lo tocó, y él cayó. Porque no es el hombre, es Dios.
Ni siquiera necesitamos ayudar a Dios, hermanos. Podemos ser llenos del Espíritu Santo aquí sin que nadie te toque. ¿No les parece maravilloso? Sin que te hagan una zancadilla. Esto es glorioso, no depende del pastor que esté empujando para que te reciba el Espíritu Santo, sino que sencillamente pueden estar sentados ahí y lo pueden recibir. ¿No les parece tan maravilloso, inocente, glorioso, precioso, santo, puro? Claro que lo es. Hebreos 6, 13 al 15. Me estoy alargando mucho en la prédica, perdón hermanos, pero yo realmente quiero hoy día que ustedes rompan algo. Rompan algo. Dios está rompiendo algo en mi corazón también. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, Hebreos 6, del 13 al 15, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. ¿Crees eso? Lo veremos. Veremos a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Lo creen? Es muy importante porque lo que yo hoy día decida va a afectar las generaciones que vienen después de mí. Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Estás siendo tentado? Resiste, resiste, porque la promesa es muy grande, una corona de gloria en tu vida delante de nuestro Señor. Corona significa gobierno, reino, maravilloso. Aguanten, hermanos. Aléjense de la mujer extraña. No busquen las cosas fáciles. Busquen al Señor. Seamos santos, verdaderamente santos. No solo de la boca para afuera, no en la actitud, en el corazón. Porque de ahí viene todo lo demás. Juan 16:33. Con este termino y se perdieron todo el resto de las demás promesas. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Lo creen? Saben, hermano, esta cuestión ahora es el momento glorioso de ir delante del Señor. Ayer yo tuve un tiempo muy potente con Dios. Perdone que sea tan infidente, pero sí lo quiero compartir porque quizás les ayude. No es la historia de Luis, pero es mi historia. Un rato, solo en mi casa, orando a Dios, de rodillas, entregar todas mis dudas, todos mis temores al Señor. Pedirle perdón por no confiar en Él. Tengo tantos motivos para confiar en Dios, hermano, si esto es ridículo. Puedo escribir libros hablando sobre lo que Dios ha hecho en mi vida. Créanme que es cierto. Tengo montones de razones para creer en Dios, pero ¿saben? A veces dudo de Él. ¿Por qué a veces me pongo inquieto? ¿Por qué hay ansiedad en mi corazón? Porque tal vez pienso que a Dios se le escapo. Y dice la Biblia que Dios está más preocupado de esos pajaritos, ¿verdad? Mucho más preocupado está de mí. El Señor conoce hasta todos los pajaritos, su nombre a cada uno de ellos. ¿Cuánto más de tu persona? ¿Cuánto más de ti? Yo con la música ahora. Y entonces estaba ahí orando y le entregué al Señor. Ciertamente me imagino deben quedar cosas. Al final de mi larga oración le dice, Señor, y si hay cosas que aún no veo, Señor, te las entrego también. Y no digo que ahí se haya arreglado todo, pero es un inicio. Entréguele al Señor. Pásale el timón al Señor. Nunca más el Señor tu copiloto, nunca más. El Señor debe ser el piloto de tu vida. No digas nunca que el Señor es mi socio. No, el Señor no es tu socio. El Señor es tu Señor. Él es el que manda sobre nuestra vida. Muy bien. Entonces esta palabra vino para alguien y yo hoy día quiero orar por aquellos de ustedes que hoy necesitan quizás como yo acudir a Dios y pedirle perdón. Así comenzaba mi oración ayer y era muy bueno. ¿Por qué le pedí perdón a Dios? Por no creerle, por deshonrarlo.
Y uno puede entregarle esto a Dios. Y entregarlo. Y decir quizás como ese padre, ¿verdad? Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo vendrá a nuestras vidas y Él nos fortalecerá. Y tenemos una comunidad de hermanos para ayudarnos en la fe. Sigue adelante en la fe. Vas a lograrlo. Voy a estar orando por ti. Vamos a levantarnos. Si alguno cae, entre todos lo levantamos y seguimos hacia adelante. Eso es la iglesia. Lo que Dios nos dejaba. Y Dios va con nosotros. Muy bien. Hagamos eso antes de irnos. Si alguien necesita esta mañana, ¿le parece que rompamos una cadena? Yo sentí ayer que se rompía algo. Si alguno de ustedes quieren romper eso, vamos a orar por eso ahora. ¿Sí?